ejemplo. Con respecto al principio de matriculación, vieron que ahí hay una diapositiva que está subida en la EVA, ¿sí? Y que ustedes pueden tener acceso, ¿sí?, a ella, ¿sí? Con respecto al principio de matriculación, vamos a empezar por las principales disposiciones legales, ¿sí? Que son las disposiciones que más o menos ustedes vienen viendo en clases anteriores, ¿sí? Así que les van a resultar familiares. Una de ellas es la 16.781. Una segunda sería el decreto 99 del 98. Y otra sería la resolución de la DGR 264 del 29 de diciembre del 98. ¿Sí? Vamos a comenzar viendo la definición que da el escribano y profesor Bardallo, ¿sí? Que es una definición de hace algunos años, pero que dice lo siguiente. Sería la matriculación, el primer registro de bienes individuables de la titularidad del dominio en coincidencia con el último propietario registrado y de la situación registral real y personal del titular, tal como resulta de la información registral actualizada. El registro lo practicará en una ficha real, se individualizará mediante una matrícula alfanumérica, secuencial y permanente. Como ven, en este concepto se manejan varios elementos, ¿sí? En primer lugar, habla del primer registro, ¿sí? Y habla de bienes individuables, o sea, son bienes que tienen que ser identificables, ¿sí? Como por ejemplo puede ser un bien inmueble o un bien mueble, ¿sí? Pero también hace referencia a el último propietario registrado, ¿sí? O sea, de que es necesario de que coincida el último propietario, ¿sí?, con lo que va a figurar en el registro. Así como también vieron de que hace referencia a la situación registral en general del bien y a su vez personal del titular, ¿sí?, que va a surgir de la información registral que tiene, ¿sí?, el sistema registral. A su vez nos habla de la ficha real, ¿sí? O sea, de que tenemos que seguir como por ejemplo en algunos sistemas, ¿sí? No, por ejemplo, el español, el argentino, que se basan todos en sistemas de ficha real, ¿sí? Y se individualizará mediante una matrícula alfanumérica secuencial y permanente. Vieron de que ahí hace referencia a una matrícula alfanumérica porque él consideraba de que la información del registro, del sistema registral, no se tenía que basar solamente en la información que nos proporciona Catastro, ¿sí? Porque basar la información registral solo en el número que nos da Catastro no sería suficiente, ¿sí? Entonces, por lo cual, él considera de que además, ¿sí?, del número de padrón, tendría que haber a nivel registral una matrícula que, como lo dice, fuera secuencial y permanente, que fuera más completa, ¿sí?, que la que nos da Catastro, que solamente está basada en el número de padrón o en otros datos y no todos los que serían necesarios, ¿sí?, para la registración. Vamos a ver el artículo 8 de la ley, a ver quién se anima a leerlo. Yo, si quiere. Eh, este, Profe, se trabó. ¿Me están escuchando? Ahora sí, se le había trabado recién. Ahora sí. Ah, ¿Lo ¿sí? leo? Sí, ¿se animan a leerlo? Artículo 8. Registro de la propiedad, sección inmobiliaria. Base de ordenamiento.
Esta sección se ordenará en base a la previa matriculación de cada inmueble y la concentración en un solo elemento de los datos que configuren su situación registral. Ahí está, muchas gracias. Actualmente podemos ver de que la matriculación, de acuerdo a la normativa de la 16871 que recién leímos, podemos decir de que es el primer ingreso que se va a hacer al nuevo sistema registral, que está establecido justamente por esta ley 16.781, que entra en vigencia el 1 de mayo del 98, y que subrayen esa fecha porque es muy importante, porque en base a esa fecha es que nosotros vamos a establecer si un acto abre o no matrícula, ¿sí? Entonces, ese ingreso será con la individualización precisa de los bienes, ¿sí? Que pueden ser muebles o inmuebles, o también puede ser de personas, que pueden ser personas físicas o jurídicas, como por ejemplo pueden ser las sociedades comerciales, ¿sí? Y esa individualización deberá ser ajustada a esta normativa, ¿sí? De la 16781 y a su vez de las normas concordantes que vamos a ir citando paso a paso, ¿sí? Esa individualización va a suponer la fijación de los datos identificatorios por primera y única vez en un elemento único, que ese elemento único es el que hemos estado hablando en clases anteriores, ¿sí? Que es el folio virtual, ¿sí? Y ese folio virtual es el que va a asentar todo el historial jurídico de esos bienes y de las personas, ¿sí? O sea, es el que va a contener todos los asientos registrales, ¿sí? Y todos los actos que se van a inscribir sobre él, ¿sí? Y esta matriculación va a ser realizada por el registrador, ¿sí? Eso es muy importante que lo tengan presente, porque no es una tarea del escribano, ¿sí? El escribano lo que va a hacer es redactar y autorizar el documento, ya sea en el protocolo o en el registro de protocolizaciones, va a expedir, ¿sí? Los distintos traslados, lo va a presentar al registro, pero el asiento lo va a hacer el registrador, ¿sí? Entonces, lo que se abre es ese elemento único que en otra época era el folio en un libro, ¿sí? Que era un libro especie de protocolo que se llevaba a mano. Después pasó a ser la ficha registral, ¿sí? Lo que se llamaba ficha registral, y que actualmente hoy es en el folio virtual, ¿sí? Que es un elemento único en el cual van a estar estos asientos registrales, ¿sí? Los datos que se van a proporcionar son los datos que figuran en el artículo 9 de la ley, que a ver, alguien que se anime a leer el artículo 9, ¿sí? De la ley, que tenga la ley 16.781 por ahí, ¿quién se Yo anima? la tengo. Pues, Leo, sí, artículo por 9. favor. Matriculación. La matriculación será destinado a cada inmueble una ficha especial en la que se anotarán 1. El número ordinal o caracterización de la matrícula que le corresponda y el número de empadronamiento característica catastral que se adopte, en el que será único e individual para cada bien que se matricule. El número o caracterización de la matrícula servirá para identificar el bien y podrá coincidir con el número de empadronamiento. No se procederá a la matriculación ni inscripción de actos y negocios jurídicos sobre bienes empadronados en mayor área, salvo las excepciones que establezca la reglamentación. ¿Sigo? Sí, sí, por favor. 2. La ubicación y descripción completa del inmueble según plano registrado, sección o localidad catastral, área, límites, linderos y demás antecedentes gráficos en el caso de ser necesario. 3. Los nombres y apellidos completos del titular registral, estado civil actual. Si fuese casado, viudo o divorciado, los nombres y apellidos del cónyuge o si fuera del caso el del ex cónyuge. Domicilio, nacionalidad y número de cédula de identidad o en su defecto otro documento público identificatorio. Respecto a las personas jurídicas se indicará nombre, clase, fecha de constitución, domicilio, número de inscripción en el registro único de contribuyentes y el registro nacional de comercio, cuando les corresponda. 4. La proporción que a cada titular corresponda en el dominio. 5. El título de adquisición de la propiedad, su clase, lugar y fecha de otorgamiento o expedición
y escribano o funcionario autorizante. 6. La inscripción inmediata anterior del título de adquisición. 7. Las inscripciones vigentes que afectan el inmueble, tal como resulten de los asientos registrales. 8. El asiento de matriculación llevará la identificación del registrador responsable mediante su firma u otro elemento, de forma tal de asegurar su autoría. Los registradores podrán rechazar las solicitudes de matriculación cuando faltare alguno de los datos consignados en el presente artículo. Cuando se trate de bienes situados en más de una circunscripción registral, dependientes de distintos registros, la matriculación se hará en cada uno de ellos. Bárbaro, muchas gracias, Ileana. Como vieron, este artículo es un artículo bastante largo, ¿no? Y hace una enumeración de que son necesarios en la matriculación, ¿sí? Vieron de que además de exigir bienes con respecto al padrón, también hace referencia a el caso de que haya una propiedad horizontal, ¿sí? Que entonces ahí también va a haber que hacer mención de los datos de la unidad, ¿sí? Este artículo se complementa, anótenlo si quieren, con el artículo 17 del decreto 99 del 98, ¿sí? Que lo está complementando, ¿sí? Estos son artículos importantes, ¿sí? Porque les va a permitir ver cuáles son los elementos fundamentales para la matriculación, ¿sí? Ahora vamos a seguir con los objetivos de la matriculación, ¿sí? En primer lugar, podemos decir de que la matriculación permite ordenar el registro, ¿sí? Es una forma de llevar orden, ¿sí? Implica un procedimiento registral, implica un sistema de ordenamiento de los registros en base a este elemento que es la matrícula y en base, sí, a los bienes, a los inmuebles, a los muebles, a las personas, ¿sí? Que van a ser objeto de esta situación. En segundo lugar, otro objetivo de la matriculación es que permite la concentración en un elemento único de todo el historial jurídico de esos bienes o personas, ¿sí? Enunciando toda la situación registral en forma concentrada, ¿sí? También otro objetivo sería posibilitar una correcta individualización de los bienes y de los sujetos, ¿sí? Que son la base de la registración, con los datos que exige la ley, ¿sí? Y que es el apoyo del sistema registral, ¿sí? Y que va a contribuir a lo que es la seguridad jurídica que va a brindar la publicidad registral. Otro objetivo sería el de facilitar la información, ¿sí? Porque nosotros a través de la matriculación vamos a tener una información mucho más completa, ¿sí? Porque allí van a figurar en una forma más correcta todos los asientos y más prolija como para nosotros cuando solicitamos un registro, un certificado, vamos a tener una información mucho más completa, ¿sí? También posibilita la aplicación de otros principios, ¿sí? Como es, por ejemplo, el principio de especialidad, ¿sí? Que ustedes ya lo vieron y que se refiere a que va a poderse identificar de esa manera, de una mejor manera, el bien y la persona, ¿sí? Titular de los bienes, y también va a permitir la aplicación del principio de tracto sucesivo, ¿sí? Que es un principio de que empezó a regir con la ley 16.781 y es el que se refiere a el encadenamiento que va a haber entre las distintas titularidades, ¿sí? Y a la correlación que va a haber entre las distintas inscripciones sobre ese bien matriculado, ¿sí? Y que nos va a hablar bien sobre el historial registral que va a estar en ese bien, ¿sí? Con respecto a los caracteres de la matriculación, podemos decir en primer lugar de que, en primer lugar, o sea, es el ingreso, la matriculación es el ingreso a ese sistema registral, ¿sí?
Y en cuanto a la oportunidad de esa matriculación, como vieron que dijo recién el artículo 8 que leímos de la ley 16871, esa matriculación va a ser previa, pero va a ser previa en el sentido de que va a estar implícita en el acto que se va a inscribir, ¿sí? Porque el acto que se va a presentar a inscribir, ¿sí? Ya va a significar, ¿sí? La solicitud de la matrícula, ¿sí? En la medida de que, por supuesto, que cumpla con los requisitos, ¿sí? Que se exigen para la matriculación, ¿sí? Y además es importante tener en cuenta de que la matriculación no procede de oficio, ¿sí? O sea, en ningún momento se le da la posibilidad al registro de que por sí solo matricule los bienes con los datos que posee archivados, ¿sí? El artículo 11, ¿sí? Nos está diciendo que la presentación de un acto para registrar importa por sí solo, ¿sí? La solicitud de matriculación respecto de los inmuebles, ¿sí? Que por supuesto no estén incorporados, ¿no? Entonces, todos los actos que se presenten van a significar solicitud de matriculación, excepto varios actos que están excluidos y que ahora después los vamos a ver, ¿sí? Que no van a matricular, ¿sí? O sea, se presentan a inscribir, se pueden inscribir, pero no matriculan, ¿sí? Entonces, de esta manera, todos los bienes se van a ir incorporando progresivamente al nuevo sistema, ¿sí? Vamos a ver también que el decreto 99 del 98, en el artículo 14, ese artículo ténganlo en cuenta y anótenlo por allí, porque va a decir cuáles son los elementos que son necesarios para matricular el bien, ¿sí? Como pueden ser el título o modo de adquisición del bien, ¿sí? Del derecho que se transfiere, ¿sí? El que podrá ser también sustituido por su fotocopia o constancia notarial, pero que también tiene que estar presentado, ¿sí? Otro carácter de la matriculación es que la matrícula es necesaria, ¿sí? En el sentido de que es ineludible, ¿sí? Si aspiramos a inscribir un acto o un negocio jurídico después de la entrada en vigencia de la ley 16871, es inevitable proporcionar todos los datos que sean necesarios de acuerdo a las leyes para poder proceder a esa matriculación, ¿sí? Otro carácter es de que la matriculación se realiza por única vez, ¿sí? ¿Por qué por única vez? Porque una vez que el bien está matriculado, ya ingresa al sistema y entonces no es necesario volverlo a matricular, ¿sí? Otro cuarto carácter también que podemos decir es Profe, que, sí, no, para entender, es entonces cuando vos por primera vez lo inscribís, solamente ahí es la matriculación. ahí es la matriculación, pero cuando procedes a inscribir después de la ley que entró en vigencia, la La ley ley 16. Sí, sí. 16871, porque, a ver, la mayoría de los bienes de nuestro sistema de registro están ya dentro del registro, ¿sí? La mayoría de los inmuebles han pasado por el registro, pero la matriculación se produce y es exigida a partir de la ley 16871 que entró en vigencia el 1 de mayo del 98. Entonces, si un bien tiene inscripciones que son anteriores a este 1 de mayo del 98, no va a estar matriculada, ¿sí? Entonces, las inscripciones que hagamos después de esta ley, es ahí cuando van a empezar a abrir matrículas, ¿sí? Y en la medida de que estén dentro de los actos que la ley, que ahora después los vamos a ver, ¿sí? Estén dentro de los actos que la ley considera como que abren matrícula y también en la medida de que cumplan con los requisitos exigidos para la matriculación, ¿no? O sea, se tienen que juntar ambos. Entonces, ¿se entendió, Tatiana? Sí, gracias, profe, sí.
Buenísimo. Entonces, siguiendo con los caracteres, otro carácter sería el de que en principio la matriculación es permanente, ¿sí? Porque la matrícula es un elemento estable, ¿sí? Y en principio es inmutable, ¿sí? Pero hay algunas excepciones, ¿sí? Como por ejemplo, podemos ver en los casos de cuando, por ejemplo, un inmueble se divide o se fusiona, ¿sí? A ver, alguien que se anime a leer el artículo 10 de la ley, que lo tenga por ahí a mano. Lo tengo a mano. Si quieres sigo Bueno. leyendo, no tengo problema. Ay, te agradezco, Elian. Artículo 10. División, fusión. Si un inmueble se dividiera, se confeccionarán tantas nuevas matrículas como partes resultaran. A medida que se presenten a registrar actos sobre cada una de las partes resultantes, anotándose en la fecha primitiva la división operada con referencia al plano de fraccionamiento debidamente registrado. Cuando los dos o más inmuebles se unificaren o anexaren uno a otro, se hará una nueva y única matrícula de las anteriores, poniéndose nota de correlación. En ambos casos se vincularán las matrículas con los planos de mensura correspondientes registrados y demás elementos catastrales de identificación. Muchas gracias, Elian. Vieron de que ahí está haciendo mención a que en el caso de que hubiera una división, ¿sí? Ahí puede haber varias matrículas, ¿sí? Por cada una de las partes en que se divide, ¿sí? En las que se hace la división. Y en la ficha primitiva se va a anotar esa división, ¿sí? Y se dejará asiento de eso, ¿sí? Y en el caso de que se procediera a una fusión, se hará una matrícula, ¿sí? Con una nota de correlación vinculando esos planos y los demás elementos identificatorios. ¿Vieron? Ahí hablaríamos, ¿vieron? De una excepción, ¿sí? A lo que hablábamos, ¿sí? También en el artículo 13, ¿sí? De la ley, hace referencia a los inmuebles de propiedad horizontal, ¿sí? Con respecto a esto, ustedes estuvieron viendo en clases prácticas que la ley 16.761 y la 14.261 tiene una serie de requisitos, ¿sí? Que son específicos. Y en los casos de matriculación, esos controles va a haber que estar presentes y va a haber que controlarlos y hacer referencias, ¿sí? En cuanto a el artículo 14, ¿sí? De la ley, a ver, alguien que se anime a leer, es un caso de desafectación de un edificio de propiedad horizontal, ¿sí? ¿Alguien se anima a leerlo? ¿Lo leo? Sí, ¿te animás, Tatiana? Desafectación. El propietario que ha adquirido todas las unidades de un edificio o bloque independiente. Los copropietarios unánimemente o en los casos de vetustez y destrucción según los artículos 22 y 23 de la ley número 10.751 de 25 de junio de 1946 podrán convertir el régimen de propiedad horizontal en propiedad ordinaria. En tal caso se procederá de la siguiente manera. A. Cancelarán todas las inscripciones registrales vigentes que afectaren las distintas unidades mediante los procedimientos legales que correspondieran aplicar. B. Presentarán la solicitud de la desafectación en la Dirección Nacional de Catastro o en sus oficinas, acompañada de plano de mensura de la propiedad ordinaria reconvertida o con la copia actualizada de un plano anterior al régimen horizontal, si lo hubiera y sirviera a tal fin. La citada oficina clausurará el plano de mensura y fraccionamiento horizontal y registrará el correspondiente a la propiedad ordinaria. C. Tratándose de edificio regido por Ley 10.751 de 25 de junio de 1946, deberá previamente obtenerse la modificación de la habilitación de la propiedad horizontal. D. La conversión al régimen ordinario se otorgará en escritura pública.
en la que se relacionará el trámite catastral, el municipio en su caso, y se inscribirá en el registro de la propiedad pertinente. B. El registrador matriculará la propiedad ordinaria de acuerdo con la presente ley y clausurará la horizontal relacionándolas. Ahí está, muchas gracias, Tatiana. Vieron de que ahí está haciendo referencia, ¿sí?, a casos de desafectación, ya sea por adquisición del edificio por un único propietario o cuando todos los copropietarios decidan desafectarlo o por razones de vetustez y destrucción del edificio. Entonces ahí se van a cancelar todas esas inscripciones vigentes, ¿sí?, que hubiera de unidades de propiedad horizontal, ¿sí?, y entonces ahí, en ese caso, el registrador va a cancelar esa propiedad horizontal y va a matricular la común, ¿sí? Entonces ahí vieron de que en esos casos pueden haber casos de modificaciones de matrícula. También está el artículo 15, ¿sí?, que se refiere a la desafectación de una unidad de propiedad horizontal, ¿sí?, que serían los casos, por ejemplo, de un bien común cuando se destina a un bien individual, o un bien individual cuando se destina a bien común, o en el caso de un bien individual que se amplía con un bien común. Entonces, en esos casos también habría modificaciones de matrícula, ¿sí? Y en esa nueva matrícula se tiene que hacer relación a las clausuradas y a las modificadas, ¿sí? Siguiendo con los caracteres, podemos decir que la matriculación debe ser precisa, ¿sí?, y debe ceñirse a los elementos indicados por la normativa registral, ¿sí?, por lo que se busca es la exacta identificación de los bienes, ¿sí?, y de las personas sobre los cuales van a recaer esos bienes que se van a inscribir, ¿sí? Por lo cual es necesario que esos elementos que son indicados por la normativa se tengan en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la sección inmobiliaria, es necesario tener en cuenta los artículos desde el 8 hasta el 16, ¿sí?, que son muy importantes, ¿sí?, para poder realizar la correcta matriculación, ¿sí?, dentro del sistema, dentro de lo que es el registro mobiliario. Por ejemplo, es muy importante tener en cuenta los artículos 21 y el 30 de la ley 16.781, ¿sí? Y dentro de los actos personales, el registro de actos personales, ahí tenemos varios artículos que son importantes, que ustedes más adelante lo van a ver cuando vean el registro de actos personales en detención, ¿sí? Pero ahí, por ejemplo, el artículo 38 de regímenes matrimoniales les enumera, ¿sí?, cuáles son los elementos fundamentales para la matriculación, ¿sí?, en las distintas secciones que tiene el registro de actos personales. Van a ver un artículo en particular para cada una de las secciones, ya sea regímenes matrimoniales, uniones concubinarias, mandatos, universalidades o sociedades civiles de propiedad horizontal, ¿sí? En cada una de ellas ustedes van a tener una serie de requisitos que van a tener que cumplir para poder matricular, ¿sí? Lo mismo que en el registro de comercio, ¿sí? O sea, ustedes van a tener que ceñirse a los elementos que son marcados, ¿sí?, por la ley. En el caso de comercio, a partir del artículo 48, allí ustedes van a tener qué requisitos van a ser necesarios, ¿sí?, para poder matricular, ¿sí? Entonces, viendo este artículo 9, ¿sí?, que recién leímos, podemos decir de que los datos que son necesarios para la matriculación los podemos agrupar. Por ejemplo, con respecto a los inmuebles, ¿sí?, en primer lugar, un elemento fundamental es el padrón, ¿sí? Y ese padrón, como ya saben, tiene que ser único e individual, ¿sí?
no se puede ser un padrón en mayor área, ¿sí? Salvo ciertas excepciones que están establecidas en el artículo 18 del decreto 99 del 98, ¿sí? Que son los casos de arrendamiento, subarrendamiento, aparcería y subaparcería, ¿sí? Entonces, el dato del padrón es fundamental, ¿sí? Más allá de que después vamos a ver una enumeración, ¿sí? Que está hecha por el decreto 207 del 99 y la resolución de la DGR 208 del 98, que hace una enumeración de ciertos actos que se pueden inscribir a pesar de que tengan padrón en mayor área, ¿sí? Pero no pueden matricular, ¿sí? O sea, no pueden matricular, que eso quede claro, ¿sí? Entonces, el padrón es fundamental en cuanto a los datos, ¿sí? Para matricular. Otro dato que es importante para la matriculación con respecto a los inmuebles es la ubicación y la descripción completa del bien, ¿sí? Según el plano registrado, ¿sí? Y en el caso de unidades de propiedad horizontal, ¿sí? Es necesario también hablar de los datos de esa unidad, ¿sí? Ya sea el padrón matriz, el bloc, el nivel, ¿sí? Que ustedes estuvieron viendo en las clases prácticas más o menos esos temas, ¿sí? ¿Se acuerdan un poquito de eso? Bueno, después también el artículo 12, ¿sí? De la ley, de la ley 16871 nos habla de los casos de matriculación, ¿sí? De los certificados de resultancias de autos, ¿sí? Que en esos casos, cuando contengan un inmueble, ¿sí? Es necesario de que el plano esté inscripto, ¿sí? Eso es muy importante, ¿sí? Y a su vez, por ejemplo, en el caso de que el padrón, por ejemplo, ocupara 2 departamentos, se inscribirá en ambos registros, ¿sí? En el registro de cada uno de esos departamentos. Y también, bueno, con respecto a, siguiendo, con respecto a los bienes muebles, ¿sí? Los datos que corresponderían para el caso, por ejemplo, de un automotor, ¿sí? Es muy importante de que se detalle el número de padrón, ¿sí? De ese bien, ¿sí? También es necesario la matrícula del automotor, ¿sí? Y también otra serie de datos que están dados en el artículo 20 del decreto 99 del 98, ¿sí? Como pueden ser el año, el tipo del automotor, ¿sí? Pero el padrón municipal y la matrícula municipal son fundamentales para identificar en el caso del automotor y para proceder a esa matrícula, ¿sí? En el caso de que estemos hablando de sujetos, ¿sí? Ustedes recuerdan de derecho notarial de que había una serie de elementos que son fundamentales, ¿sí? Con respecto a los datos de los sujetos, ¿sí? A ver, ¿cuáles eran los datos que siempre teníamos que Los 5, controlar? eran 5 siempre. Ahí Cédula, está. nombre. El artículo 130. 130, el reglamento Exacto, notarial. muy bien, ¿se acuerdan bien? Qué suerte. Es el nombre completo, ¿sí? El estado civil, que sea casado, Nacionalidad, viudo. Exacto, ¿y o qué sea más? que era nombre, estado civil, nacionalidad, domicilio y documento de La cédula identidad. de identidad. Ahí está, muy bien, muy bien. Me alegro que se acuerden. Después, cuando eran personas jurídicas, ¿sí? También en ese caso, ustedes van a tener que tener presente el nombre, ¿sí? De la persona jurídica, de la sociedad, ¿sí? De la sociedad comercial,
la clase, ¿sí? Si es una SRL, si es una sociedad anónima, ¿sí? La fecha de constitución, el domicilio, ¿sí? El número del RUT, ¿sí? También el número de inscripción en el registro de comercio, ¿sí? Todos esos son elementos importantes, ¿sí? Al momento de la matriculación, ¿sí? Cuando implica sujetos, ¿sí? En el caso de que sean datos relativos a un derecho, ¿sí? Es necesario de que se indique la proporción, ¿sí? Que le va a corresponder a cada uno de los titulares del inmueble, ¿sí? Esa es una exigencia muy importante, ¿sí? Así como también es necesario de que hagan mención al título de adquisición del derecho que se está transmitiendo o enajenando, ¿sí? También es necesario, ¿sí? De que se hable de las inscripciones que afectan al inmueble, ¿sí? Las inscripciones antecedentes, ¿sí? Como van surgiendo de los asientos registrales, ¿sí? Un elemento que es muy importante también dentro de la matriculación es la firma del registrador, ¿sí? Es uno de los elementos fundamentales, saber quién es el responsable de ese asiento registral, ¿sí? Siempre debe figurar la firma del registrador, ¿sí? Otra característica de la matriculación es que la matriculación no está limitada a los bienes, ¿sí? Sino que también se aplica a las personas, ¿sí? Por ejemplo, en el registro de actos personales, la matriculación se hace por el nombre de las personas, ¿sí? Y en el caso del registro de comercio, por ejemplo, la matriculación se hace por el nombre de la sociedad, ¿sí? Y en cuanto a la integración de la matrícula, la caracterización de la matrícula siempre va a ser única e individual, ¿sí? El artículo 9 vieron de que hace referencia a varios elementos, ¿sí? Que son los que venimos mencionando y que están reafirmados en el artículo 10 del decreto 99 del 98, ¿sí? Que ese artículo también, no sé si alguien lo tiene a mano como para poderlo leer. No lo tengo. Bueno, El 10, sí. matriculación de bienes inmuebles. A los efectos de su matriculación, cada inmueble se identificará por el departamento, sección o localidad catastral y número de padrón asignados por la Dirección Nacional de Catastro. Si se trata de unidades prometidas en venta al amparo del artículo 15 de la Ley 10.751 de 25 de junio de 1946, en la redacción dada por el artículo 9 de la Ley número 12.358 del 3 de enero de 1957, se establecerá padrón matriz, bloc, nivel y número de unidad. Bárbaro, muchas gracias. Vieron de que este artículo está reafirmando más o menos todo lo que venimos diciendo hasta ahora, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta para hacer hasta ahora? ¿Sí? ¿Van más o menos entendiendo lo que vamos hablando? Sí, profesora. ¿Sí? ¿Van entendiendo? Bueno. Profe, la matriculación es como el asiento registral también, o sea, es lo mismo. Claro, la matriculación es justamente lo que decíamos, es el primer ingreso, ¿sí? Viste acá en la diapositiva que decíamos, es el primer ingreso de los bienes, ¿sí? Ya sea inmuebles o muebles, y de las personas también, ¿sí? A partir de la ley 16.871, ¿sí? Entonces, ahí es donde se va a abrir un folio virtual y en ese folio virtual es que se va a hacer ese asiento, ¿sí? O sea, va a ser el primer asiento o el primer ingreso que nosotros vamos a hacer después de la ley 16.871, en la medida de que sea un acto que esté dentro de los permitidos para abrir matrícula
y en la medida de que cumpla con estos requisitos que venimos, viste, mencionando hasta ahora. Sí, sí, está bien, gracias, sí. Ahí está. Entonces, a ver, ¿cómo les parece que se puede matricular? En principio, es una tarea que va a realizar el registrador, ¿sí? No es una tarea que vamos a realizar nosotros como escribanos, ¿sí? O sea, la matrícula se va a abrir justamente por estos elementos, ¿sí? Que son fundamentales y que mencionábamos recién, ¿sí? Que están estipulados tanto en el artículo 9, que recién leímos, como en el 10, que leímos recién, así como también en el 17 y en el 19 del decreto ley, ¿sí? Entonces, esa matriculación se va a realizar, la va a realizar el registrador, no nosotros como escribanos. Nosotros lo que vamos a hacer es redactar el documento en el protocolo o extenderlo en el protocolo, incorporarlo al registro de protocolizaciones, vamos a presentarlo en el registro, pero no vamos a hacer ni el asiento ni la matriculación. Eso es algo que corresponde al registrador, ¿sí? Y siempre se va a abrir la matrícula, ¿sí? En base al, si es un registro de base real, va a ser por el inmueble y los datos del inmueble, y en el caso de que sea de base personal, va a ser por las personas, ¿sí? Y siempre se va a hacer en forma simultánea, ¿sí? Con la solicitud de la inscripción del acto que está referido en el artículo 11 de la ley, ¿sí? Y cuando se matricula, ¿sí? Se abre esa ficha virtual donde va a constar todo el historial jurídico, ¿sí? Al presentar la matrícula, se abre ese folio virtual, ¿sí? Bueno, en cuanto a los legitimados, a ver, ayer ustedes en clase estuvieron viendo más o menos cuáles eran las personas legitimadas, ¿sí? Como para poder presentar a inscribir, y en este caso, ¿quiénes les parece a ustedes que podrían estar presentados, quiénes que podrían ser legitimados, ¿sí? Como para poder presentar esos documentos a matricular, en base a lo que hablaron ayer en clase? A ver, ¿qué recuerdan? El profesional interviniente. Ahí está. ¿Y qué más? También dijimos los representantes de cualquiera de ellos. Claro, Ahí quien tiene está. la carga de registrar, El comprador. quien tiene el interés de la publicidad, y está, y después los otros dos que dijeron. Ahí está. Muy bien, muy bien. Me alegro de que se acuerden de lo de ayer. Lo importante es que sean los legitimados, ¿sí? Que están establecidos en el artículo 85, ¿sí? De la ley. Ese artículo, anótenlo porque es muy importante. El artículo 11 y el 85 son los que marcan, ¿sí? Quiénes están legitimados, ¿sí? Para presentar los documentos al registro, y a su vez al presentarlo están solicitando la matriculación, ¿sí? Entonces, ustedes tengan en cuenta lo que habíamos hablado ayer, que por lo general los que los presentan la mayoría de las veces son los profesionales, ¿sí? Ya sea los escribanos o los abogados, ¿sí? En caso de que sean actos de tipo judicial, ¿sí? Y en cuanto a la matriculación. Perdón, una pregunta. Sí. Cuando la inscripción está a cargo de la administración, ¿es en el mismo artículo o era en otro que lo encontrábamos, los legitimados? No me acuerdo de eso. ¿Cómo, disculpa? Cuando la inscripción es por la administración, Sí. o por ejemplo, sí, ahí va, por funcionarios de la administración. ¿Es en el mismo artículo 85 que lo encontrábamos? A los legitimados. Si quieren podemos leer el artículo 11 y el 85, ¿se animan? Yo leo el 11, si Bueno.
Artículo 11. Solicitud de matrícula. La matrícula de un inmueble deberá ser solicitada por quienes tengan la legitimación registral conforme a lo dispuesto por el artículo 85 de la presente ley. En la solicitud se consignarán los datos exigidos en el artículo 9 y en el presente artículo. ¿Sigo? Sí, ahora lee el artículo 85. Vale, voy para ahí. 85. Acá. Legitimación registral. La inscripción de los actos y negocios jurídicos a que refiere la presente ley podrá solicitarte por las siguientes personas: quien tenga la carga de inscribir, quien tenga el interés en la protección de la publicidad registral, el profesional interviniente, el representante de cualquiera de las partes indicadas precedentemente, los juzgados y tribunales de la República y las oficinas de administración del Estado comunicarán por oficio en un doble ejemplar el registro competente los actos cuya inscripción hubieren dispuesto conforme al derecho. La situación registral solo variará a petición o por disposición de las personas y autoridades expresadas. El adquirente es quien tiene la carga de la registración y será responsable ante el enajenante si no lo hiciere. Si el enajenante verificara que no se realizó la inscripción, podrá solicitarla en cualquier tiempo. Bueno, ahí queda un poquito más claro, ¿sí? Sí, ¿Sí? O sea, sí, no me acordaba de la última parte, de los juzgados y tribunales de la República, eso de la ahí está. administración del Estado, comunicarán por oficio. Esa Ahí está. En cuanto a la oportunidad de la matriculación, a ver, ¿cuándo se les ocurre a ustedes que se va a matricular? ¿Cuándo les parece? ¿En qué momento será que se podrá matricular? y cuando se presenta un documento a inscribir y no está matriculado. Ahí está, muy bien. Por Muy primera bien. vez. Puede ser, Bien. por lo que dijo hace un rato, profesora, un bien que es anterior, que por ejemplo, que fue adquirido anterior a la entrada en vigencia de la 16781 y ahora se hace otra transacción con ese bien y se va a registrar. Ahí está. Ahí, muy bien, bárbaro. Lo que estás diciendo. El momento de la matriculación va a ser cuando se presenta por primera vez un acto o un negocio jurídico luego del 1 de mayo del 98, ¿sí? Y entonces ahí es importante que tengan en cuenta, ¿sí?, el artículo 11, inciso segundo de la ley 16.871, así como también el artículo 11 del decreto 99 del 98, ¿sí? O sea, es cuando nosotros, y vieron lo que habíamos leído recién, ¿sí? O sea, que el solo hecho de presentarnos, ¿sí?, a inscribir implica la solicitud de la matriculación, ¿sí?, en la medida de que sea dentro de los actos inscribibles, porque ahora después vamos a ver de que hay muchos actos que no abren matrícula, ¿sí? Entonces, ustedes tengan que diferenciar que una cosa es inscribir y otra cosa es matricular, ¿sí? Son cosas diferentes, ¿sí? Porque no todos los actos inscribibles van a abrir matrícula, ¿sí? Y es importante de que tengan en cuenta de que no existe la matriculación de oficio, ¿sí?, sino que por más de que el artículo 8 vieron de que de la ley 16.871 dice de que debe ser previa, a lo que se está refiriendo previa es en el sentido de que va a estar implícito dentro del documento, ¿sí? O sea, pero no es que se va a hacer en forma independiente como por ejemplo en otros países. Hay otros países que, por ejemplo, el registro de oficio, ¿sí?, ya hace la matriculación, pero en este caso, en nuestro país, no rige en forma expresa esa posibilidad, ¿sí?, de que el registro por sí mismo, por su propia voluntad, lo matricule, sino que tiene que estar, ¿sí?, la presentación de un documento que esté habilitado como para matricular, ¿sí? Justamente referido a eso es que vamos a ver cuáles actos son los que nunca matriculan, ¿sí?
A ver, alguien que lea el artículo 16 de la ley 16.781. A ver, alguien que se anime. ¿Lo leo? Sí, por favor. Artículo 16. Actos que no abren matrícula. No se procederá a la matriculación del inmueble cuando se registran los siguientes actos: cesiones de derechos, modificaciones de actos inscriptos, salvo las relacionadas en el artículo anterior y las que establezca la reglamentación, cancelaciones, los referidos en el numeral 19 del artículo siguiente cuando ya estuvieran matriculados, los referidos en el inciso segundo del artículo 1 del decreto ley número 15.631 del 26 de septiembre de 1984. Ahí está. Vieron de que ahí hay dos incisos, el inciso cuarto, ¿sí? Que ahí a lo que está refiriendo es a las segundas copias de escrituras, ¿sí? A los testimonios también, cuando ya estuviera matriculado el bien al que se refiere, ¿sí? Ustedes se recuerdan de derecho notarial de que existía la posibilidad de expedir segundas copias de escritura, ¿sí? Entonces, en ese caso, si la segunda copia de escritura, el bien ya había estado inscripto y ya estaba matriculado, entonces en ese caso no va a matricular, ¿sí? Por más que inscribimos la segunda copia, ¿sí? No va a matricular porque ya estaba matriculado con la primera copia y con la primera inscripción, ¿sí? Después, el artículo 5, que se refiere allí, se está refiriendo a las transferencias de garantías, ¿sí? Que son constituidas por los créditos adquiridos por el Banco Central en el caso de traspaso de las carteras financieras, ¿sí? A dicho banco. Y otro elemento, otro acto que no está incluido en esa lista son en esta enumeración, ¿sí? Del artículo 16, es la reserva de prioridad, ¿sí? Que la reserva de prioridad no abre matrícula, ¿sí? En virtud del artículo 299 de la ley 17.296, ¿sí? Que modifica el artículo 11 de la ley 16.871, ¿sí? Porque el artículo 11 había dispuesto que la reserva de prioridad abría matrícula, pero después, en virtud de esta ley 17.296, ¿sí? Y de este artículo 299 de la ley, determina de que la reserva de prioridad no abre matrícula, ¿sí? También tenemos que Profe, tener, sí, ¿podría, modificación de actos inscriptos, un ejemplo? sí, Un ejemplo de modificación de actos inscriptos, no sé, no me doy cuenta. ¿Qué puede ser? modificación de actos inscriptos, por ejemplo, lo que dijimos, por ejemplo, una cesión de derechos, ¿sí? Por ejemplo, en un compromiso de compraventa, ¿sí? Vos tenés un compromiso, hiciste un compromiso de compraventa y, por ejemplo, el promitente comprador quiere cederle los derechos, ¿sí? A otra persona, entonces ahí lo que tenemos es una modificación de un acto, ¿sí? Estamos modificando ese acto, ¿sí? Está, bien, sí, sí. O una cancelación de una hipoteca, ¿sí? Después vamos a leer el artículo 12 del decreto 99 del 98, ¿sí? Que ahí se refiere a actos que no dan lugar a la apertura de matrícula, pero sí se omitieran algunos de los elementos que hablamos, viste, que mencionamos recién en el artículo 9. ¿Vieron los elementos que mencionamos en el artículo 9? Entonces, en ese caso, cuando un acto no omite alguno de estos elementos, en esos casos no matricula, ¿sí? Los casos serían, por ejemplo, no sé si quieren anotarlos, las declaraciones de monumentos históricos, ¿sí?
las resoluciones de designación de inmuebles sujeto a expropiación que dicta el Poder Ejecutivo, ¿sí? Vienen a ser los literales 11, 12, 14, 15 y 16 del artículo 17, ¿sí? Es el artículo 17 de la 16.871, ¿sí? Esos numerales, el 11, 12, 14, 15 y 18, esos no van a abrir matrícula, ¿sí? Que vienen a ser las declaraciones de monumentos históricos, las resoluciones de designación del inmueble sujeto a expropiaciones, ¿sí? Que dicte el Poder Ejecutivo, los municipios o ente de derechos públicos con atribuciones para ello, ¿sí? Las resoluciones administrativas que determinen restricciones o limitaciones al derecho de propiedad de un predio determinado y las comunicaciones preceptuadas, ¿sí? Por el artículo 12 del Código de Aguas, ¿sí? Así como también todo acto o hecho que afecte el estado catastral de un bien inmueble que se inscribe en la Dirección General de Catastro y que deba ser comunicado por esta al registro de propiedad inmueble correspondiente, ¿sí? También los arrendamientos, subarrendamientos, aparcerías y subaparcerías, también el caso de los títulos mineros, ¿sí? Expedidos según el Código de Minería, sobre bienes del dominio privado, las extinciones, afectaciones y gravámenes sobre dichos títulos, las servidumbres que los títulos mineros impongan sobre los predios afectados y la reserva minera decretada por el Poder Ejecutivo, ¿sí? Entonces, respecto de bienes inmuebles para su inscripción, es indispensable siempre mencionar ese número de padrón, ¿sí? Y ese número de padrón debe ser único e individual, pero no puede ser en mayor área, como ya les habíamos dicho, ¿sí? Entonces, hay unas ciertas resoluciones que están acá en la diapositiva, que es el decreto 207 del 99 y la resolución 208 del 98, que se están refiriendo a situaciones en las cuales no matriculan, ¿sí? Ciertos actos que pueden inscribirse, se pueden inscribir, pero no van a matricular porque tienen padrón en mayor área, ¿sí? Y que serían, por ejemplo, los bienes adquiridos por el Estado o por gobiernos departamentales para el uso público, ¿sí? O, por ejemplo, los que se deslindan de un predio para anexarse a otro lindero de distinto propietario, ¿sí? O, por ejemplo, serían los remanentes de expropiaciones para enajenarlos a los propietarios de los linderos, o también podría ser lo que estén destinados a embalse de aguas, o también los que estén empadronados en mayor área, pero por la fusión realizada de promitentes compradores para cumplir con promesas de enajenación inscriptas antes de la ley 16.462 del 11 de enero del 94, ¿sí? Y también los que establezca catastro por resolución de la imposibilidad de empadronarlos individualmente, ¿sí? Eso está establecido en el decreto 207 del 99 y también en la resolución de DGR 208 del 98, ¿sí? Esos ténganlo presente, son actos, ¿sí? Que se pueden inscribir a los efectos de la publicidad, pero que no van a matricular, ¿sí? Supongo de que en el librito, ustedes si tienen el librito de la ley 16.871, supongo que este decreto y esta resolución deben de estar. Ahí los pueden buscar, ¿sí? Para tenerlos bien a la vista, ¿sí? Y si no, lo pueden conseguir
googleándolo, lo consiguen a la disposición, porque yo estuve mirando y están, ¿sí? Colgados, así que los pueden conseguir. ¿Sí? En esos casos pueden inscribir, pero no matricular. Profe, la voy a hacer ir para atrás. ¿Me puede repetir los artículos del artículo 17 que no se matriculan? Yo anoté 11, 12, 14, 15 y 16. A ver, sí, 11, 12, 14, 15 y 16, ¿sí? Del artículo 17 de la 16781. Ah, está, bien, gracias. ¿Sí? Esos, ¿sí? Ténganlos presentes, ¿sí? Y bueno, más o menos van entendiendo por ahora alguna pregunta que tengan para hacer. Por ahora no, profesora. Bueno, ahora vamos a leer el artículo 93 de la ley 16871, que ayer lo estuvieron leyendo o estuvieron hablando hace unos días sobre él. A ver, ¿quién se anima a leerlo? Yo leo, profe. Bueno, Base del sistema, ficha especial. La base del sistema es la ficha especial a la que refieren los artículos 9, 19, 29, 38, 40, 40, 44 y 46 de la presente ley. Si quiere lo termino yo, que lo tengo acá. bueno, ¿te animás? ¿Lo empiezo desde el principio o en donde ella quedó? Sí, sí, donde ella quedó igual. Bueno, inciso 2. En la ficha se insertarán los asientos registrables en correspondencia con los documentos presentados a inscribir y con las minutas respectivas. Dichas fichas y minutas podrán ser sustituidas por sistemas de respaldo de información que reunirán las condiciones establecidas en el artículo 95 de la presente ley, los que tendrán el mismo valor jurídico que aquellas. La fecha de los asientos será la misma de presentación del documento al registro. En los casos de los actos que no abren matrícula, el asiento lo constituirá la respectiva minuta protocolizada. En estos casos y en los casos de las inscripciones vigentes anteriores a la presente ley, los asientos confeccionados mediante diferentes técnicas tienen el carácter de instrumentos públicos. Bárbaro, muchas gracias, muy amable. Profe, perdón que se me cortó. No, no hay problema, todo bien. Acá lo que les quería dejar en claro era de que en los casos de estos actos, ¿sí? Que no abren matrícula, ¿sí? El asiento lo va a constituir la minuta protocolizada, ¿sí? Que era lo que ustedes hablaron en clases anteriores, ¿sí? Cuando se inscribe un bien, ¿sí? Que no abre matrícula, entonces el asiento lo va a constituir esa minuta protocolizada, ¿sí? Eso es muy importante, ¿sí? Eso es lo que va a quedar como asiento de esa minuta protocolizada, ¿sí? De esa inscripción. El asiento de esa inscripción va a ser esa minuta protocolizada. Ahora vamos a ver los tipos de matriculación, ¿sí? Nosotros podemos distinguir lo que son las matrículas completas de las matrículas incompletas. Nosotros llamamos matrícula completa aquella en la cual se cumplió con todos los extremos requeridos por las leyes y reglamentos y resoluciones que son relativas, ¿sí? A la matrícula registral, ¿sí? El registro de esta manera va a proceder a abrir matrícula, ¿sí? En la medida de que se haya cumplido con todo lo que exige la ley, ¿sí? Entonces ahí tenemos una matrícula que es completa. Pero existe la posibilidad de lo que se menciona como matrícula incompleta, ¿sí? Que, a ver, alguien que se anime a leer el artículo 11, inciso tercero, de la ley 16871.
Cuando se soliciten inscripciones conforme a lo dispuesto en los numerales 8 y 9 del artículo 17 de la presente ley y el inmueble a que refieren no esté matriculado, el registro procederá a su matriculación siempre que la parte que lo solicitare proporcionare necesariamente los siguientes datos del inmueble: departamento, sección o localidad catastral, ciudad, villa o pueblo y número de padrón o nomenclatura catastral y, tratándose de propiedad horizontal, número de unidad, plano de fraccionamiento con indicación del nombre del agrimensor, del número y fecha de inscripción y del bloque y de la torre en su caso. Si no se proporcionaren los datos requeridos por la presente ley para realizar una matriculación definitiva, se procederá a una matriculación incompleta. El interesado podrá completar los datos posteriormente, pero en tanto no lo hiciere, el registro no será responsable por los perjuicios que causare la matriculación incompleta. Bárbaro, muchas gracias, muy amable. Nada. Vieron de que ahí la ley está previendo el caso de matrículas incompletas, ¿sí? Para ciertos actos que son provenientes de la esfera judicial, ¿sí? Porque esos numerales 8 y 9, ¿sí? Del artículo 17, ¿sí? Si ustedes van y los miran, se refieren, ¿sí? A actos que pertenecen a la esfera judicial, ¿sí? Es para el caso de que, por ejemplo, se presenten a inscribir en el registro de la propiedad, sección inmobiliaria, por ejemplo, demandas, sentencias ejecutoriadas, embargos específicos, medidas cautelares, ¿sí? Que tengan emitieron, posteriormente se van a poder completar con un certificado notarial, ¿sí? Pero en principio la ley permite de que puedan ser matriculados, aunque de una manera incompleta, ¿sí? Y como ven ahí en ese artículo, vieron de que está diciendo de que se está liberando de responsabilidad al registro, ¿sí? Por la información que pueda brindar en base a esos elementos que van a estar incompletos, ¿sí? Porque se les proporcionaron a través de un oficio, que ese oficio no contenía todos los datos que eran necesarios como para matricular, ¿sí? Y la ley no establece un plazo, ¿sí? De vigencia para esa matriculación, de manera de que en cualquier momento la persona va a poder presentar un certificado, ¿sí? Complementando la información que falta, ¿sí? Ahora, la matriculación tiene incidencia en distintos aspectos, ¿sí? Por ejemplo, tiene incidencia con respecto a ciertos principios, como era el principio de especialidad, ¿sí? Ya que es necesaria una correcta individualización de los bienes o de las personas. También tiene incidencia con respecto al principio de tracto sucesivo, ¿sí? Que el tracto sucesivo que está establecido en el artículo 57, ¿sí? De la ley 16.871, ¿sí? Que dice que justamente no se inscribirá ningún acto que implique matriculación en el cual aparezca como titular del derecho una persona diferente, ¿sí? De la inscripción antecedente, ¿sí? O sea, el registrador va a hacer un cotejo, ¿sí? De las inscripciones, ¿sí? Cotejo en el sentido de que va a comparar las inscripciones, ¿sí? Y va a ver de que haya un encadenamiento de los títulos, ¿sí? De las titularidades, y a su vez que haya una correlación dentro de las distintas inscripciones que se van a ir haciendo asiento, ¿sí? En las mismas, ¿sí? De manera de que con respecto también a otro punto, ¿sí? Que es los documentos que se van a presentar para la matriculación de esos bienes. Por ejemplo, en el caso de que lo que se vaya a matricular es un bien inmueble,
¿sí? Lo que se va a presentar, a ver, ¿qué les parece? En base a lo que han hablado en clases anteriores, cuando se va a presentar, a matricular un bien, ¿qué les parece de que se tiene que presentar? ¿Qué les suena? La cédula catastral, Bien, muy bien. ¿Y qué más? la primera copia del contrato, si hubiere. Ahí está, muy bien. Ustedes recuerdan de que cuando nosotros extendíamos una escritura pública, ¿sí? Al titular del derecho de esa escritura, ¿qué le entregábamos? Una copia. La primera copia. Primera copia. Ahí está, muy bien. Lo que entregábamos era la primera copia. Y cuando incorporábamos al registro de protocolizaciones un documento, ¿qué le entregábamos a la persona beneficiada con esa incorporación? ¿Un certificado de protocolización? No. No se llamaba testimonio, capaz que no me estoy acordando. Pero creo que era Ahí testimonio. está. Lo que le entregábamos era el primer testimonio de la protocolización, ¿sí? Entonces, es eso lo que nosotros vamos a presentar al registro, ¿sí? El documento portante del acto que se va a inscribir, ¿sí? Ya sea la primera copia de la escritura pública o el testimonio de la protocolización, o en el caso de que sea un oficio judicial, se va a presentar el oficio judicial, ¿sí? En el caso de que sea un certificado de resultancias de autos, se va a presentar el certificado de resultancias, ¿sí? También junto con eso se va a presentar el título antecedente, ¿sí? O sea, el título o modo de adquisición de ese bien inmueble, cómo lo adquirió la persona que hoy está vendiendo, ¿sí? Entonces, en ese caso, se puede presentar el original del título anterior o una fotocopia, o de lo contrario, por una constancia notarial en el mismo documento, ¿sí? Se va a redactar, ¿sí? El título antecedente, ¿sí? O sea, se va a redactar el título o modo de adquisición que al antecede, ¿sí? Entonces, también le vamos a agregar la cédula catastral y algo que también hablaron ayer, ¿sí? A ver si recuerdan qué otra cosa se acompañaba junto con el documento. La tasa, Sí, eso se paga después, pero juntito con el documento, ¿qué iba? ¿La minuta? Exacto, muy bien. Junto con eso va la minuta, ¿sí? Que es un extracto o una síntesis o un resumen del documento, ¿sí? Y también se va a presentar todo eso envuelto en una carátula, ¿sí? Que en la portada de la carátula ustedes van a poner una serie de datos importantes para el tema, ¿sí? Después, en el caso de que, por ejemplo, fuera un oficio, ¿sí? En el caso de una demanda o un embargo, ahí lo que se va a presentar va a ser el oficio en doble ejemplar, ¿sí? Y bueno, y con respecto a la minuta, bueno, ya dijimos de que es el extracto del documento, ¿sí? Y con respecto a si fuera en el caso del registro, por ejemplo, de prendas, ¿sí? O en el caso de que sea en el registro de actos personales, ¿sí? Que allí lo que se hace es incorporarlo a través de las fichas personales, ¿sí? Entonces, en esos casos, hay que tener en cuenta de que la matriculación se va a hacer en base, ¿sí? A las personas, ¿sí? Ya sean regímenes matrimoniales, va a ser por los datos de los cónyuges, en el caso de uniones concubinarias va a ser por los concubinos, en el caso de los mandatos va a ser por los datos del mandante, ¿sí? Y en el caso, por ejemplo, del Registro Nacional de Comercio va a ser por los datos
¿sí? De los comerciantes, que ya pueden ser personas físicas o personas jurídicas, que van a ser las sociedades comerciales, ¿sí? Y tengan en cuenta también de que existe la posibilidad del rechazo de la matriculación, que está establecido en el artículo 9 de la ley 16.871, ¿sí? Y bueno, ahora vamos a ver, ¿sí? La posibilidad de ver unos casitos prácticos, ¿sí? Que están acá. Andrea, Sí. estamos medio sobre la hora. Ah, bueno. ¿Qué te parece si ellos que lean y mañana los hacemos? ¿Te parece bien? Bueno. Porque ya estamos, son menos 20 y tenemos que dejar y 45 la sala. Está. Entonces, para entenderlos bien, ¿te parece si los dejamos para mañana? Está bárbaro. Sí, cómo no. ¿Sí? Sí, sí. Mañana empezamos con los casitos y después seguimos con los otros temas. Ahí está. Bárbaro. Así que miren, vuelvan a leer la diapositiva y ya que los traigan de repente, que los vayan pensando y que los contesten y mañana hacen una apuesta en común a ver cómo los resolvieron. Ahí está. Yo creo que está visible en la EVA, me parece. Yo lo subí, pero... Jorge, pero que los encontró. O sea que sí. Sí, están, sí. Sí, están visibles. Está, buenísimo. Entonces dejamos por acá. Gracias, profe. Quedamos y mañana resuelvan los casos para mañana, ¿sí? Continuamos con especialidad y prioridad. Bien, chau, chau. Perfecto, profe, gracias. Hasta luego. Gracias, profesora, hasta mañana. Gracias, que pasen bien. Igualmente. Andrea, deja de compartir así nos vemos. Sí, sí, sí. Para que no sé cómo hacer. Apago nomás, ¿no?